Hola, ¿qué tal, queridos compañeros? Dios le bendiga grandemente. También para usted, querido profesor, estamos acá en esta oportunidad para presentar nuestra exposición. Le digo presentar porque también vengo de parte de mi compañero Adrián Vicentelli, que por problema de conexión, por problema de internet no pudo enviar su video. Pero aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros y exponer lo que juntos redactamos y ver y hablar de este punto que hemos escogido en el nombre del Señor sobre el origen del pecado, naturaleza y esencia. Muy bien conocemos, vamos a iniciar, muy bien conocemos que el ser humano después del acontecimiento en el Edén nace con una condición llamada pecado. Dicha condición que dificulta al ser humano de una manera tal que no puede tener una comunicación directa con su creador. El pecado es una barrera, un abismo, un desligue, una ruptura con el mundo celestial que en aquel entonces el Señor había creado, y eso quedó totalmente en una ruptura. Fíjense que hasta con el dador de la paz y la felicidad se volvió en una infección que se fue transmitiendo de generación en generación hasta el punto de que Dios tuvo que destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la maldad había aumentado. Pero fíjense, envió el diluvio, nosotros conocemos bien esa historia, envió el diluvio, el Señor envió el diluvio con el propósito, con la oportunidad o darle una nueva oportunidad a la raza humana. Pero por eso hay una pregunta, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuándo se origina o cuándo se originó el pecado? Por ende, vamos a estar acá, vamos a entrar en calor y vamos a hablar sobre el origen del pecado. Fíjense, el origen del pecado es un enigma que no se puede descifrar en su totalidad. Sin embargo, hay una certeza que está más allá de todo cuestionamiento. Dios no es el autor del pecado, tenemos que tener eso en mente. Dios es perfecto. En Él no hay mancha, no existe el mal delante de su presencia. Por ende, el pecado no puede estar organizado en el creador de la perfección. La Biblia dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Por ende, se nos reafirma que las tentaciones y el pecado no son provenientes del Señor. La Biblia en el libro de Génesis nos relata que su origen aquí en la tierra llegó en el momento en el que Adán y Eva comieron de la fruta en el árbol cual Dios dijo que no comieres. La desobediencia de ellos fue la acción que le dio entrada al pecado y con la muerte al hermoso jardín del Edén. Antes que ellos desobedecieran, no había pizca de maldad, de iniquidad, de muerte, de desorden, ni caos. Todo era bueno en gran manera. De esta manera vemos que la creación estaba totalmente libre de pecado. Pero ¿cómo entonces algo que no fue creado por Dios, el ser humano, llega a destruir todo lo que existe en esta tierra? ¿Cómo pasó esto? Fíjense, para ello debemos tener en cuenta que la Biblia no había la Biblia no había directamente en el origen del pecado. Existe evidencia de que el pecado surgió antes del ser humano, aunque se tenga para información prehumana o edénica. Tenemos lo suficiente para saber que el pecado se originó en Satanás. La Biblia nos enseña desde antes de la creación, gracias a todos los registros en ella, y hoy comprendemos el gran conflicto en el cual estamos nosotros envueltos. Gracias a estos registros sabemos que el diablo peca desde el principio. Lucifer, así como el resto de las huestes celestiales, fueron creados antes que nosotros. También estaba hecho para cumplir la voluntad de Dios y adorar al Creador de todas las cosas. Todo estaba en perfecta armonía, todo era sublime, todo
totalmente hermoso, todo se sentía la consagración, se sentía la perfección en el cielo. Pero Dios creó a todos los seres con libertad, con la popular palabra libre albedrío. La pregunta es, ¿por qué caía del cielo? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis cuando leemos: hubo una gran batalla en el cielo, fue expulsado el dragón, que es Satanás, la serpiente que se llamaba Diablo. Y entonces aquí vemos el motivo por la cual fue expulsado del cielo. El registro bíblico no habla de una batalla entre el bien y el mal que finaliza con el triunfo de Cristo sobre Satanás. Pero ¿cuál era el origen de esa batalla? Para responder a esa pregunta queridos amigos, tenemos que seguir buscando y leyendo la información de la Biblia. A Satanás, ¿verdad? Podemos decirle que a Satanás en aquel momento, ¿verdad? Los males de esta tierra, los estragos causados en el cielo, es el culpable del inicio. Satanás es el gran conflicto que rodea el universo. Esa es la lucha espiritual de poderes celestiales. Y todo es su culpa, todo es su culpa en sí. Los ángeles habían sido creados llenos de bondad, amor, se amaban los unos a los otros sin parcialidad. Y Dios, en forma suprema, ese amor los motivaba a complacer al Creador. Como vemos, la creación de los ángeles era maravillosa, pero aún así, en ese lugar de perfección y libre de todo mal se originó el pecado. Fíjense, en el mismísimo cielo, Satanás originó el pecado. Nosotros conocemos muy bien eso. Y fíjense, la Biblia en el libro de Ezequiel, conseguimos que se nos relata la creación de Lucifer. Ahí vemos que en él era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que halló en él maldad. Fíjense, Satanás era perfecto, el Señor lo creó con perfección, pero ahí está el detalle, el punto: cuando en él se halló la maldad, cuando en él creció una envidia, cuando en él creció la mentira de poderse hacerse mejor que Jesús, porque él creció una envidia en él. Entonces, ¿cómo siguió el pecado cómo siguió el pecado en algo que era perfecto? ¿Cómo resultó eso? Fíjense, no existe explicación para eso en sí. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios crea es bueno en gran manera. Usted conoce bien esa palabra. Por eso, el pecado es algo, que nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. Cuando leemos otras declaraciones, nos damos cuenta que si tratamos de justificar el pecado, deja de ser pecado. El pecado es así y sin implicación, es extremo, vemos que, es pecado. Cuando Satanás sintió eso él decidió darle rienda a sus pensamientos, sentimientos extraños, y en vez de buscar cómo solucionar, se aferró a ellos y se enalteció. Fíjense lo que veníamos a hablar: se enalteció su corazón entró un orgullo, y cosas así que lo llevó a ese tipo de cosas. Y aprendemos que de términos fundamentales de dónde viene el pecado, el origen del pecado, viene nada más y nada menos que la raíz que está en este mundo de Satanás. Pero tenemos que pensar que para eso se viene la destrucción, y es cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo. Y fíjense, en la cruz del Calvario el Señor le ganó a Satanás. Vamos a entrar rápidamente al otro punto de la naturaleza y esencia del pecado. Y fíjense, el concepto bíblico predominante de la naturaleza y esencia del pecado es que es una separación personal con Dios, como tal es relacionada en su esencia rebelde en su expresión. Fíjense, cuando leemos los escritos en la Biblia, y también tenemos de la señora White, nos damos cuenta de cuán dañino es el pecado. Cuando nosotros analizamos
como trabajo, vemos que siempre van a encontrar ejemplos de ellos. Lucifer, cuando dijo sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo y cosas así, fíjense. Y entonces, cuando él le dijo a Eva, serás como Dios, fíjense, vemos ese otro ejemplo. En estas declaraciones Satanás se rebela contra la voluntad de Dios, porque vemos a que Lucifer no estaba conforme con la existencia de Dios, que si Dios es el mejor y todo, fíjense. Esto genera una separación en el Creador. Isaías relata, pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, han hecho iniquidad entre vosotros y vuestro Dios. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hemos dejado saborear del pecado. ¿Qué aprendemos de todo esto? Y hay una conclusión que quisiera compartirles que llegamos. Fíjense que el pecado nació en el misterio. Su existencia no tiene justificación. Solo sabemos que surgió y ahora está causando estragos por todo el mundo. Fíjense, cuando Lucifer sintió esos deseos, cuando su orgullo fue más grande que su amor y de devoción a Dios, eso lo llevó a librar una batalla sin sentido. ¿Por qué? Un ser creado no puede estar por encima de su creador. El ego, o sea, el ego que había crecido en él y soberbia estuvieron demandando, tuvo como consecuencia una guerra celestial. Dios y Satanás pelean por la adoración del ser humano. Fíjense, eso es así. Hoy en día tenemos un dilema como que Satanás está, y entonces a veces escogemos, nos vamos para esto, nos vamos para la iglesia, o preferimos la rumba. Y fíjense, la salvación del ser humano está en las manos del unigénito Dios, Cristo. Él entregó su vida en la cruz, le dio a todas las personas el poder de luchar contra el pecado. El pecado, amigos míos, pronto acabará. La esclavitud, la maldad, la soberbia del orgullo, el ego, todas las malas surgido y causas de desobediencia pronto acabará. Y vendrá por segunda vez aquel que quiere dar la salvación a muchos y quiere darle perfección a tu vida y perfección a la mía y perfección a una tierra nueva. La paga del pecado es muerte. Tenemos que tener eso en mente. Solo estar con Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, está intercediendo ante el Padre por ti y por mí para darnos la salvación. Así que, queridos compañeros, esta fue mi exposición compartida del origen del pecado y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones, amigos.